todos. Pues bien, hoy, como dice el título, vamos a hablar sobre el problema de género que tiene España, ¿no? Evidentemente no es de género, sino de identidad, ¿no? Lo que pasa es que como eh, está bastante, digamos, de moda hablar del problema de género, pues me ha parecido hacer el pequeño chiste incluso en el título, ¿no? Bien, pues lo que quiero significar aquí en esta podcast y lo que quiero explicar es ese problema de identidad, porque es que me hizo pensar en ello un oyente habitual de los podcasts, un suscriptor, que me criticó un anterior podcast que hablé sobre la política española y sobre los resultados de las elecciones y la verdad es que estaba bastante cabreado y me expresé en, digamos, en términos que probablemente fueron confusos y frutos un poco de la frustración, etcétera, ¿no? Y hoy me gustaría, pues, poder aclarar esos ejemplos que ponía y estas críticas de una forma como más explícita y más clara, sobre todo, ¿no? Que se pueda entender bien lo que quise decir aquel día, ¿no? Ya bien, yo lo que quiero decir es que, vamos a ver, para mí España tiene un problema de identidad muy grave en el sentido de que se ha construido sobre unas piezas y sobre unos momentos históricos y por su propia historia de una forma tan distinta y tan a contrapelo del resto de los países europeos, de nuestro entorno, de los países importantes, de los que importan, de los grandes, digamos, ¿no? De los países que realmente han supuesto, eh, que han tenido un peso específico en Europa y en el mundo, ¿no? Que son Inglaterra, por este orden, ¿no? Francia, luego en mucho menor medida, pero también Holanda, quizás, y luego, digamos, evidentemente España, ¿no? Y no es exactamente un orden, digamos, de importancia, sino cronológico más o menos, ¿no? Digamos, de los que han tenido importancia más recientemente hasta los más antiguos, ¿no? Italia, evidentemente, en todas sus acepciones, tanto la Italia antes de Garibaldi como la Italia romana, ¿no? Incluso me puedo remontar hasta Roma. Italia es un país que ha tenido siempre su importancia. Alemania, evidentemente, ¿no? Y pocos más, la verdad. Rusia ha tenido su importancia, pero en su área, no tanto en Europa, sino en su área, que ya tenían bastante con conquistar todo el este de su propio trozo de continente con como para ocuparse de Occidente, ¿no? Solo se tuvieron que ocupar de Occidente en la Segunda Guerra Mundial y porque realmente Alemania les forzó a ellos, ¿no? Y en la época napoleónica. Por lo demás, nunca ha habido choques demasiado serios, importantes entre Rusia y el resto de Europa, más bien alianzas incluso monárquicas, porque es que realmente Rusia con lo que tiene nunca ha necesitado ni meterse ni en Asia, ni en África, ni en Sudamérica, ni en América, ni en ningún otro continente que no sea su especie de subcontinente que tienen ellos mismos, ¿no? Para ellos solos. Continente en su mayor parte helado, estepario, lo que queramos, pero un continente riquísimo en terreno, en kilómetros cuadrados y sobre todo en recursos, ¿no? Por lo tanto, digamos, Rusia es un punto de aparte, ¿vale? Es europeo o medio europeo, pero no es exactamente de la importancia de los países que he mencionado anteriormente. Y España, por su peculiar, digamos, historia, por precisamente haber sido quizás la más importante entre todas, en su momento, con el descubrimiento de América y con la conquista de América y con sus virreinatos que creó ahí, la riqueza que consiguió extraer de ahí y de alguna forma hacer prosperar tanto a lo que habían conquistado, a los terrenos que habían conquistado, como a la propia España continental, ¿no? Europea. Tuvo una importancia realmente brutal, brutal, y eso no se puede negar, y por lo tanto ha tenido también una historia realmente muy peculiar, ¿no? Como toda la conquista de América y todo ese hito importante de España se hizo en monarquía, digamos, y bajo una monarquía absolutista, pues de alguna forma esto marcó, por lo que veo, para siempre, o por lo menos hasta ahora, el carácter del español ante la política, ante su autopercepción y ante cómo autopercibe su país, ¿no?
Es muy importante este hecho porque al ser una monarquía la que triunfó realmente a nivel mundial, ha dejado por una parte un grato recuerdo, un buen recuerdo, por eso todavía España es una monarquía, y al mismo tiempo ha dejado un recuerdo agridulce, porque también hubo una pelea entre los que querían monarquía absolutista y por lo tanto unificadora de reinos, o la monarquía, digamos, antigua, feudal, y por lo tanto, digamos, con reinos separados, ¿no? Que esa es la gran pelea, que también se traduce como carlistas, la guerra carlista, etcétera, etcétera. Y esa es la gran pelea de España de siempre, al final. Es decir, los que quieren otra vez, sí, que ya les parece bien que haya un reino en Madrid, pero siempre y cuando respete a sus feudos y sus feudos sean los más independientes posibles, o sea, quieren volver a antes de las uniones entre la corona de Aragón y la corona de Castilla y la absorción de Castilla-Navarra, etcétera, o la unión, etcétera, quieren volver a antes de la unión. Y los que ya les viene bien, sobre todo que son Madrid y sus periferias, ya les fue bien y ya lo ven bien, porque les ha dejado un grato recuerdo, pues la monarquía que unió a España, ¿no? Y eso es básicamente la pelea de España todavía a día de hoy. Y la guerra civil no fue más que una pelea, una enésima guerra carlista, es decir, disimulada con toques que venían de fuera de España, es decir, el fascismo, el comunismo, todo ese tipo de cosas, pero en realidad rápidamente se apropiaron de esos símbolos gente que en realidad pensaban de otra manera. Es decir, por ejemplo, no se puede entender que si tú eres socialista y quieres establecer una república, o eres anarquista o de izquierdas, da igual, lo que se inventaban, la interpretación que hicieran aquí de la izquierda en España, ¿no? Que fue bastante errónea y bastante sui generis. Pero es igual, cada país tiene su identidad y su peculiaridad, ¿no? Lo vamos a criticar. Tú no puedes establecer una república española y aceptar que haya una república catalana dentro de tu república española. Es que, es decir, esto ya es una contradicción interminable, ¿no? Y luego, querer establecer una república catalana dentro de una república española también es súper contradictorio. Es decir, una de dos, o los catalanes, como siempre, tenían la idea de hacer lo que están haciendo siempre, que es separarse de una vez por todas, y eso era un primer paso, que es lo que yo creo. Los catalanes siempre lo han tenido muy claro, ¿eh? Los que no han tenido nada claro me parece que son el resto de España. O los de Madrid eran muy tontos y no contemplaron para nada esta posibilidad, o no sé qué pasó aquí, pero que yo me imagino más o menos lo que pasó, ¿eh? Que los de Madrid no se enteraron de la misa a la mitad y los de Cataluña sí. Entonces, digamos, eh, eso ya para empezar, digamos, si ya tú empiezas a creer que era una república con esos conceptos de que cada uno puede ir por su lado y tal y cual, en el fondo estás pensando en feudal, eso es lo que me vengo a referir, que es un pensamiento más de que tú lo que aceptas en el fondo es una monarquía feudal, es decir, sin llamarla monarquía, llamándola república, con tus confusiones sui generis españolas, pero estás pensando de esa manera, no estás pensando de forma moderna, no estás pensando de forma francesa, es decir, porque Italia, por ejemplo, imitó a Francia, descaradamente. No se complicó la vida. Hizo una república italiana, unificó todas las ciudades de estados y estableció un idioma que es el italiano, que es un idioma inventado. El italiano nunca existió antes de Garibaldi y antes de la República Italiana. Es decir, cada uno hablaba su lenguaje en cada ciudad, incluso, o sea, en cada ciudad-estado y su pequeña comarca se hablaba pues un lenguaje, llámalo idioma si quieres, incluso. Se hablaba, pues eso, como en todos los sitios, se hablaba un pequeño idioma local, una pequeña forma local una pequeña desviación del latín local, ¿vale? Y entonces, un latín vulgar, cada uno el suyo. Y entonces, claro, lo que hizo la República es, a imagen y semejanza de la República Francesa, estableció pues eso, una República Italiana donde se hablara un solo idioma que se rápidamente, no sé en cuántos años se estableció. Se estableció una gramática, se estableció una Real Academia y se dijo, aquí se habla este idioma. Se construyeron escuelas republicanas, escuelas nacionales en toda Italia y se aprendió a hablar italiano a todo el mundo, ¿vale? Nadie prohibió nunca que se hablara en casa lo que uno quisiera, pero el italiano se impuso, pero porque era lógico. Si tú creas una república italiana, que es un país unitario, y tú quieres que un siciliano pueda trabajar en Milán tranquilamente sin ningún tipo de problema, pues tendrá que tener un idioma común. Si no, no, ¿cómo va a hacer para ir a trabajar a Milán o a Torino, donde estaba el trabajo, ¿no? Era imposible. Entonces, ellos lo tuvieron muy claro y lo hicieron, ¿vale? Alemania, pues bueno, de una manera más peculiar, más sui generis también,
con federalismos y con historias, pero es igual, hay una república alemana y lo mismo, el alemán como idioma único y todo el mundo es alemán y luego de su land, ¿vale? Todo el mundo interpretó la Revolución Francesa de esa manera, hasta Estados Unidos lo ha hecho federal, lo que tú quieras, pero todo el mundo es americano, ¿vale? Todo el mundo menos aquí. Menos aquí, es verdad. Y no me pongáis el ejemplo de Suiza, los independentistas que se me ponen que sí, porque que sí que hay pequeños estados, no somos el único, que sí Portugal, que sí Suiza, que sí Polonia, que sí Rumanía, que sí tal y cual. Todo eso no son estados realmente, es decir, no son ciudades, no son estados, nación modernos, tal cual, son escisiones de imperios, son cosas, digamos, que han quedado ahí como remanentes de la historia, tal y cual, no ha habido no es una historia que se pueda contar. Aparte son países muy insignificantes que en cualquier momento pueden ser fagocitados por cualquier país. Es decir, no son realmente ciudades, o sea, no son, son casi como ciudades de estado. Es como la historia de Italia. Es decir, en realidad todos esos pequeños, Austria, por ejemplo, tendría que estar en Alemania, ¿vale? Y no lo está, pues por una serie de circunstancias históricas, por una serie de historias, pero no es una ciudad, o sea, no es una ciudad, no es un estado serio. A ver si nos entendamos, no es un país realmente que ha importado en la historia, que tenga, sí, luego me dirán, ah, y el Imperio Austrohúngaro, pues eso duró, ese invento duró nada y menos, y ya era un binomio, no era el Imperio Austríaco, era el Imperio Austrohúngaro, por lo tanto ya dependía digamos, de otro lugar, de otro reino, ¿no? De otro. Por lo tanto, eran no sé, es un resto también medieval que ha quedado por ahí y bueno, y ahora les ha hecho gracia después de separarse de la URSS y del invento de la URSS, pues recobrar esa pequeña identidad cada uno, pues medieval que tuvieron en tiempos, ¿no? Y como tienen un idiomita, como todos, pues bueno, pues lo han establecido, etcétera, etcétera. Pero eso no son cosas serias, no son ejemplos que uno pueda coger para ser un país serio o como un ejemplo, digamos, de grandilocuente, de algo positivo, de algo bien, ¿no? No sé. Es, es circunstancial, bueno, en fin, tiene mil acepciones menos algo que sea ejemplificador, ¿vale? España es una península, para empezar. Entonces, geográficamente ya, digamos, ya tiene, digamos, una forma. De hecho, lo de Portugal también es una anomalía. Es decir, eh, como península ibérica, que además es un bloque, además no está ni separado por nada, es decir, es un bloque, está separado solamente por los Pirineos por arriba y nada más. Es un blocazo ahí, con unas pocas sierras y muy pocos ríos, o sea que prácticamente no hay fronteras terrestres, no hay nada que lo que separe realmente esos lugares, ¿no? Debería ser simplemente, pues eso, una república española. Si hubiera seguido el ejemplo de todos los vecinos, de una república española que hubiera podido adoptar como mucho el ejemplo federal de Alemania y ya está, ¿vale? Pero eso sería si la gente se hubiera modernizado, si hubiera habido, digamos, eso criticaba, no es que me quiera poner como los indepes, que digo que España no vale para nada, que no sé qué, que no sé cuánta, que no es moderna, la caspa, no voy por ahí. Voy que ha faltado esa pequeña revolución proletaria, ese momento que los burgueses hubieran apostado, sí, lo ha habido, ya lo sé, con la Pepa y tal y cual, pero no es suficiente, la prueba está, que estamos todavía en ese enredo, en el año 2023. Es decir, ha sido un fracaso la Pepa, reconozcámoslo. O sea, es decir, sí, formalmente ahora se ha recuperado con la democracia, más o menos, como una especie de Pepa, pero no, o sea, seamos serios. Si estamos todavía con esos problemas es porque no se ha conseguido nunca hacer algo parecido, ¿no? Y eso por una parte, ¿no? Luego el PP, el Vox, todo eso son, al fin y al cabo, son monárquicos también, al 100%, además lo dicen. Y Vox es lo de Franco, que es, Franco en el fondo lo que defendía es una especie de monarquía feudal. Es decir, ya le estaba bien a el que Cataluña y País Vasco fueran por su lado y tal y cual, le daba igual, mientras se debieran a la monarquía absolutista que él estableció y él se estableció como especie de nuevo rey, pues ya le estaba bien. Y mientras todo el mundo fuera católico, ya le estaba bien. O sea, como un reino. O sea, es que al final actuó como un reino en la práctica. Luego con los toques modernos del siglo XX que le exigían, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero que actuó como un reino. Actuó como si hubieran ganado en vez de los Borbones en aquellas famosas guerras carlistas, como si hubiera ganado pues el príncipe este austríaco, que no me acuerdo cómo se llamaba. Actuó exactamente así, ya está. O sea, con una España feudal, con feudos y luego unidos por la corona y por la religión. Bueno, eh, está muy bien, a mí me parece bien todo eso, pero es una forma de funcionar súper antigua y súper
decimonónica, es decir, es que no sé, sí que no lleva este nombre ahora actualmente tampoco, ¿no? Pero es que da igual, el PSOE y el PP están defendiendo modelos caducos, cada uno, modelos que no sirven para el siglo XXI, ni para el siglo XXII venidero, etcétera. O sea, y luego, cuando tú miras, ya desmenuzando un poquito más la cosa, el PSOE se dice de izquierda, vale, muy bien, se dice de izquierda y se dice, digamos, eso, ¿no? Que quiere, su meta final es una república federal, vale, muy bien, de acuerdo. Eh, pero, y está aceptando que haya ya dos estados-nación dentro de esa España federal. Entonces, vamos a ver, está aceptando la simetría. Entonces, estás aceptando en la práctica una especie de Liga Nord. Por lo tanto, digamos, donde los del norte son los ricos, los del sur los pobres y los del medio se llevan, digamos, la pasta de todos lados, que son los de Madrid. Estás aceptando una cosa que no es izquierda republicana, esto tampoco. O sea, no te puedes hacer de izquierda republicana cuando estás aceptando que unos reaccionarios de unas regiones concretas te marquen el ritmo. O sea, unos carlistas, un neocarlistas, te marquen el ritmo. Por lo tanto, digamos, no estás siendo serio, ¿vale? Y los del PP y Vox menos todavía, porque quieren todavía, aunque los del PP disimulándolo totalmente, porque evidentemente los del PP en la práctica se supone que son liberales de derecha, y los de Vox también son ultraliberales y tal y cual de derecha moderna, pero es que no es así, no nos engañemos, o sea, ni uno ni otro es realmente esto. A la práctica el PP de liberal tiene muy poco, Vox no lo sabemos porque nunca ha mandado del todo en ningún sitio, pero me da la impresión que tampoco, o sea, entonces no jodamos, quiero decir, es que aquí falta esto, o sea, falta mirarse en el espejo de Francia, es decir, vamos a ver, en Francia tenemos a Macron, que es un liberal, ¿vale? Un liberal que ya ha borrado lo de derecha totalmente, porque es que es ridículo decirse de derecha hoy en día en Europa occidental, porque no hay nadie de derecha, o sea, no hay nadie que tenga los valores de derecha como que sería eso, un conservador, tal, iglesia, etcétera, etcétera. O sea, si tú quieres ser de derecha auténtica de verdad, tienes que defender la iglesia católica, para empezar. Y tienes que defender un conservadurismo en todos los aspectos de la vida. Y luego el liberalismo este, si quieres, o no. O sea, es decir, con que conserves esas identidades. ¿Y quién puede conservar esas identidades hoy en día en Europa Occidental en el siglo XXI? Nadie. Entonces, ni PP ni Vox pueden ser exactamente eso. Lo único que les queda para diferenciarse del PSOE es ser ultraliberales o liberales. En lo económico y además, como Macron ha hecho descaradamente, en lo social. Es decir, porque o sea, Macron es un liberal totalmente wokista, no tiene ningún problema en ser wokista, pro OTAN, pro Estados Unidos, sin ningún tipo de problema. Y es el considerado la derecha en Francia, lo que era la antigua derecha. Es decir, pero claro, con las identidades del siglo XXI, y por eso triunfa. Y entonces no tiene ningún problema con nadie, porque wokismo, sí, vale, lo acepto. El otro, sí, sí, lo acepto. Ahora, eso sí, liberal. O sea, una política liberales o tirando a liberales. Si no, nada. Y la república, pues lo acepto, pero a mi manera, o sea, haciéndola liberal. Bueno, vale. Y entonces a la izquierda no le dejó terreno de juego para moverse. La izquierda se tiró al monte, es boquista porque tiene que ser boquista. Luego, digamos, adoptó toda una serie de identidades muy americanoides. Y lo único que le quedó a la izquierda es hacer ver como que, bueno, como que sí, que son diferentes porque no son liberales. Ya está. Porque quieren más Estado. Bueno, pues vale, pues ahí tus huevos. Y es la única diferencia que pueden subrayar. Y luego ahí en el medio quedó, pues lo que realmente, lo único que podría ser Vox de verdad, o el PP, si quisiera tener una identidad totalmente diferente al PSOE, que es realmente, pues eso, ser realmente ultranacionalista, que es la única salida que te queda. Ser ultranacionalista y luego ya, como hace la Meloni ahí en Italia, pues bueno, darle toques de lo que quieras, darle toques menos racistas, así descaradamente, que no los puedes dar, porque si no, fracasas seguro, porque la sociedad del siglo XXI no admite ese tipo de cosas. Puede ser ultranacionalista, pues en plan Trump, en plan eso, lo que hay hoy en día, es decir, liberal si quieres, o más o menos, eso ya no importa tanto, pero cuando ya te identificas como ultranacionalista, pues ya está, o sea, es mi nación primero, ¿no? America first, pues Italia first, bueno, y a partir de ahí entra lo que puedas ahí, o sea, haz la política que el poco margen que te deja la Unión Europea y el siglo XXI, ¿no? Y el mercado.
Pero es que es la única salida que os queda. Es decir, si queréis hacer realmente una derecha seria, tiene que haber un Vox, pero que se deje de ser ultracatólico, porque, a ver, Le Pen, sí, evidentemente, tiene monárquicos en su seno y tiene católicos en su seno, ¿no? Pero evidentemente la política de Le Pen no va por ahí. O sea, no hace bandera del catolicismo, hace bandera del nacionalismo, del ultranacionalismo. Coge la inmigración como tema, pero no en plan racista, sino en plan de que hay que regularla, etc. Pero en ningún momento es ultracatólica, ni va en contra exactamente del aborto, ni todo ese tipo de cosas. Si es que lo tiene en su programa en algún lugar, lo tiene muy abajo y muy escondido. No lo tiene como primera página, ni va en contra frontalmente del wokismo, etcétera. O sea, yo, de verdad, si fuera el PP, si fuera Vox, yo me cogería ejemplos de Francia, en todos los sentidos, y el PSOE también le aconsejo mirar bien a Francia, porque es que si quieres crear una república, macho, tiene que ser una república seria, es una república unitaria. Tienes que ofrecer un país republicano, federal si quieres, pero no asimétrico. Si no, es que no, nunca va, bueno, vas a ser un país de chiste, vas a ser una república bananera, de chiste, como ya es prácticamente España, sin el nombre de república, desde que manda el PSOE. Es decir, es así, o sea, vais a tener que desligaros una vez por todas del ultranacionalismo. ¿Cómo? No lo sé. Reformando la ley electoral, haciendo alguna cosa, porque es que mientras no lo hagáis, y el día que lo hagáis, vais a triunfar para siempre. Es decir, un PSOE que fuera nacionalista republicano, pero nacionalista español, en el buen sentido del republicanismo, vamos, triunfa sí o sí para siempre, forever. Quiero decir, lo veo dificilísimo que los desbancaran. De esa manera que está haciendo aquí, pues claro, por eso el PP y Vox todavía tienen votos. Porque es que si no fuera por el tema del miedo que le da a la gente, la desunión, yo creo que PP y Vox, la poca clase que tienen de políticos y de líderes, con las pocas ideas que tienen tal y cual, serían residuales prácticamente. Residuales, como la derecha en Francia, la derecha auténtica en Francia, que se quiere auténtica, monárquica, etcétera, es residual. O sea, se ha quedado en nada. Entonces, claro, aquí o se ponen macronistas o se ponen ultranacionalistas en plan Le Pen. Es que no les queda otra salida a la derecha española. Y a la izquierda española, si quiere realmente no depender de una puñetera vez y ser un país serio y no depender de unos nacionalistas, vascos y catalanes sobre todo, pues tiene que ponerse las pilas también e ir a por una república, pero por una república española y con toda España unida. Es que si no vais por eso, es decir, el problema este que estamos padeciendo se va a enquistar para siempre. Es decir, o van a acabar ganando los nacionalistas vascos y tal, y vamos a hacer un pastiche aquí en una pequeña península ibérica, 5 países. Bueno, es que es vergonzoso, o 4. Bueno, en fin, eso ya, si al final es lo que quieren, bueno, pues que lo hagan, ¿no? Pero vamos, en fin, de moderno y del siglo XXI esto no tiene nada, ¿eh? Pero nada. A eso me refería, no me refería a la caspa, me refería a que se defienden cosas, a veces hay gente que defiende cosas sin pararse a pensar lo antiguo que es, lo reaccionario y lo extraño que es. Y en ese aspecto somos muy raros, muy raros como país importante, ¿eh? Ya te lo digo yo. En fin, ya está, pero para nada le hago el juego a los independentistas, para nada. Yo sí, ya te digo, yo lo que quiero es una república española o si ganara la derecha nacionalista, pues un país ultranacionalista español, pero sin el rollo este casposo, que eso sí que es casposo, católico, etcétera, y todo el rollo este, ¿vale? En fin, yo creo que ha quedado claro ahora lo que quise decir aquel día. Pues nada, en fin, un saludo a todos, hasta la próxima y cuidado mucho, como digo siempre. Ya nos vemos en un próximo podcast y agradecer al pequeño puñado de suscriptores y animar a los que no lo habéis hecho. Chao, chao.